para que sea entendido como trabajo, tiene que haber una relación laboral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué se entiende por relación laboral. Mirad, para que haya una relación laboral, tiene que haber, en primer lugar, una dependencia. Es decir, tú tienes que depender del jefe, de la jefa, de alguien que te está dando las indicaciones de lo que tienes que hacer, ¿vale? Esto es importante. Por eso, por ejemplo, una persona que es autónoma, ¿de acuerdo? Y trabaja por cuenta propia, digamos que no tiene esta relación laboral, porque no depende de nadie, depende de sí mismo, ¿vale? Entonces, es importante que esto lo tengamos claro, que para que haya relación laboral tiene que haber esta dependencia. Tiene que ser, como veis, por cuenta ajena, es decir, tengo que trabajar para otra persona, etcétera. Tiene que haber una voluntariedad, es decir, nadie podemos ser obligados a trabajar donde no queremos, ¿verdad? Tiene que ser retribuido, es decir, que al final de mes, pues uno reciba su salario, reciba su nómina, tiene que ser pagado. Esto es importante, ¿de acuerdo? Últimamente se oye mucho por ahí una palabra que se llama gratisatisfacción, que es trabajar por el mero placer de satisfacerte, que está muy bien, hay que hacerlo, es decir, el trabajar también satisface muchas cuestiones personales, psicológicas, sociales, pero también es verdad que uno trabaja para poder subsistir, para poder hacer frente a determinados pagos. Por eso es importante que esté retribuido. Si no, pues no es una relación laboral. Y tiene que ser algo personal, quiere decirse que el trabajo lo tiene que desarrollar la persona en cuestión. No puedo delegar en otro que haga mi trabajo, ¿vale? Esto también es importante, ¿de acuerdo? Vale, dentro de esa relación laboral hay a veces que hay relaciones laborales especiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las trabajadoras o los trabajadores del hogar pues tienen una relación laboral especial porque tienen otra normativa. Los presos y las presas en las cárceles, en las instituciones penitenciarias, que también trabajan, ¿verdad? Por eso después cuando salen, después de 6 meses o de 7 o de un año, pueden solicitar su prestación por desempleo, cobrar el paro, pero es verdad que la relación laboral es distinta, ¿vale? Se llama así una relación laboral especial. Al igual que los deportistas profesionales, los trabajadores con diversidad funcional, ¿de acuerdo? En centros especiales, tienen una relación laboral especial. A nosotras, lo que nos interesa es la que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? De momento vamos bien, ¿no? Hasta ahora se va entendiendo todo, ¿verdad? Vale. Continuamos entonces y os quiero... Mira, parece que he puesto aquí a la FEFA, pero no es la FEFA, le elegí así al azar. Vale. Bueno, nos metemos ahora aquí en el árbol familiar, ¿de acuerdo? Y nos metemos en el árbol familiar porque me gustaría mucho que todas vosotras, todas las que estáis ahí, pensarais un poquito pues en los trabajos o a qué se han dedicado tradicionalmente también nuestras familias, ¿no? Es decir, a qué se dedicaba mis abuelos, a qué se dedicaban mis padres, incluso a qué se pueden estar dedicando o se dedicaban algunos de mis tíos y de mis tías, ¿vale? Me gustaría que lo pensarais aunque fuera por unos segundos, ¿de acuerdo? Porque si pensamos a qué se han dedicado o a qué se dedican nuestra familia, hay una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vale? ¿Qué quiero para mí o qué quiero para mis hijas e hijos, ¿no? Si evidentemente la respuesta o lo que queremos para nosotras mismas o para nuestras hijas e hijos es diferente a lo que se han estado dedicando nuestra familia, ¿vale? Pues vamos al paso siguiente, ¿de acuerdo? Porque es importante que evolucionemos en este sentido. Entonces, fijaros, hay determinados itinerarios que pueden ampliar nuestras posibilidades de empleabilidad. No significa esto que las que yo pongo aquí sean las únicas, ¿de acuerdo? Hay muchas más que no necesariamente pasan, pues yo qué sé, por ir a la universidad o por ir a tal. Pero sí que es verdad que estos itinerarios que yo os propongo aquí amplían bastante nuestras posibilidades de poder ser personas que nos puedan emplear, ¿de acuerdo? Vale, en primer lugar, evidentemente, la educación. Creo que esto se dice siempre por activa y por pasiva, ¿vale? Finalizar con éxito los estudios obligatorios.
Si nosotras ya no hemos llegado a tiempo, pues procuremos que nuestros hijos e hijas, nuestros descendientes, pues sí que un poco animarlos y motivarlos a estas cuestiones. Y si nosotras no hemos llegado a tiempo, pues contemplar la formación para las pruebas de acceso, no solamente a la universidad, a ciclos formativos, al tema de graduado escolar, etcétera, etcétera. Creo que además en eso estáis siendo también pioneras en la asociación en el sentido de trabajar en esta cuestión, ¿vale? En este itinerario, luego tendríamos también el tema de la formación profesional. Hay ciclos formativos, ¿vale?, que ni siquiera son superiores, son de grado medio, que son súper interesantes, ¿vale? Además, con una labor social muy importante, ¿de acuerdo? En temas de igualdad, en temas de dependencia, en temas de animación sociocultural, en temas de farmacia, ¿vale?, como auxiliares de farmacia. Yo creo que son posibilidades que podríamos contemplar, ¿de acuerdo?, cara a nuestra empleabilidad. Hay otros cursos oficiales y otros itinerarios o otras alternativas que podríamos contemplar o que desde la asociación también nos podrían indicar, que estoy muy seguro que lo hacen. Y luego, evidentemente, cualquier formación en la que tengamos oportunidad, que no cae en saco roto, ¿no? Seguir formándonos en lo que nos gusta o se nos da bien, ¿vale? Ya sea oficial o no. La formación, insisto, nunca cae en saco roto. Y algo también muy importante, aparte de la formación, es precisamente la participación social, ¿no? Implicarnos precisamente, pues, donde estamos viviendo, ¿no?, en nuestra propia comunidad. Creo, además, que la labor que se está haciendo desde la asociación, y por eso estáis ahí, ¿no?, eso es participación social. Conocer, o sea, dejar de mirarnos también un poquito el ombligo a nosotras mismas, por muy mala que sea nuestra situación, que sé que es muy mala, ¿vale?, pero levantar un poco la vista y ver que hay otras personas alrededor nuestro que, si no igual, tienen parecidos problemas, ¿vale? Esto tampoco significa que mal de muchos consuelo de tontos, sino que precisamente trabajando en grupo, trabajando en comunidad, haciendo estos procesos de participación social, pues probablemente lo que no se nos ocurre a uno, pues se le puede ocurrir a otro, ¿no? Y entonces creamos ahí un poquito de red y vamos también creciendo, ¿no? Dice una frase que no solo de pan vive el hombre y la mujer, y efectivamente, ¿no?, necesitamos estar en contacto, construir entre todos y todas conjuntamente y dar respuesta a determinados problemas que son comunes, ¿vale? Bien. Dicho esto, nos iríamos ahora ya a propiamente lo que son derechos y deberes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, cuando ya tenemos ese contrato de trabajo, pues lo que vienen siendo los derechos laborales de las personas trabajadoras, ¿vale? Y ahí veis algunos, ¿de acuerdo? Pues a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, que eso quiere decir que el empresario, la empresaria, tiene que tener las condiciones para que desarrollemos nuestro puesto de trabajo, pues en condiciones, ¿no? Es decir, nunca mejor dicho, ¿vale? No vale que se nos haga un contrato o se nos diga que se va a empezar a trabajar y, bueno, pues estemos en sitios pues donde no se cumplen determinadas medidas, ¿de acuerdo? Es decir, la ocupación efectiva a la jornada de trabajo significa que cuando a mí se me dice que me incorpore al trabajo, yo cuente con las herramientas y los elementos necesarios para desarrollar, ¿vale?, ese trabajo en condiciones y dar resultados, ¿de acuerdo? Mirar, otro derecho al que se tiene, que me parece súper importante, es a la promoción y a la formación en el propio trabajo, ¿vale? Ya muchísimas empresas, desde pequeñas, medianas y grandes, cuentan con sus propios planes de formación y lo que hacen es invertir en la persona trabajadora para que no se vaya a otro lado, ¿no? Entonces, pues se les forma en habilidades, en mejoras de condiciones laborales y eso ¿a qué da pie? A que en la misma empresa pues yo pueda promocionar, ¿vale? Es decir, si entré de limpiadora, pues que pueda convertirme en supervisora, es decir, también tengo derecho a promocionar dentro de mi empresa, ¿vale? Por supuesto, el otro derecho que se tiene y que está reconocido por supuesto, en los estatutos de trabajadores, en la Constitución y en un montón de normativas, es a no ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo,
¿vale? Por ninguna causa, ni por ser mujer, ni por presentar alguna característica de diversidad funcional, por ningún motivo, ninguna persona puede ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo, ¿vale? Es importante también saber que hay un derecho que es a la integridad física y a la intimidad, ¿de acuerdo? Ya han habido varias denuncias, por ejemplo, de cómo determinadas empresas pues colocan cámaras en distintos lugares de la empresa, pues oye, para velar y para ver la producción de sus trabajadores. Es verdad que se pueden colocar cámaras, ¿de acuerdo? Pero no se pueden colocar micros, es decir, la cámara solamente puede coger imágenes y solamente puede coger imágenes de las zonas comunes, es decir, de los despachos y poca cosa más. En los vestuarios, evidentemente no, en los aseos tampoco, ni siquiera en las salas de descanso que puedan tener las empresas para los trabajadores, ahí no pueden haber tampoco cámaras, es decir, que uno tiene que también tener derecho a la intimidad. Y a la integridad física. Esto es importante porque ya incluso es de obligado cumplimiento que muchísimas empresas tengan un protocolo de actuación, pues por ejemplo, por acoso, ¿no? Por acoso laboral, por acoso sexual, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a trabajar, no tengo por qué estar recibiendo piropos que además no me gustan, pues del compañero o de la compañera o de quien fuera, ¿no? Es decir, que también en ese sentido es importante este derecho, ¿vale? Porque ya existen protocolos con sus acciones correspondientes en cuanto a la violencia en ese sentido, el acoso, el sentirte tú incómoda. Entonces, es un derecho muy importante, ¿vale? Otro derecho, evidentemente, es a percibir puntualmente la remuneración pactada, es decir, lo que viene siendo cobrar, lo que viene siendo el salario, ¿vale? Pues es un derecho a percibirlo puntualmente, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay otro montón de derechos que se pueden establecer en el contrato de trabajo o, aunque no estén en el contrato de trabajo, están reconocidos tanto en el Estatuto de Trabajadores como en los convenios colectivos, pues según también de qué nos contraten, pues tendríamos que ver qué convenio colectivo le corresponde. Pero bueno, aquí es importante, antes de pasar a deberes y obligaciones, que lo tengamos en cuenta, que esto de los derechos y las obligaciones laborales no solamente de las personas trabajadoras, sino también de los empresarios. Me explico. Los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras son las obligaciones del empresario, así como nuestros deberes o nuestras obligaciones como trabajadoras serían los derechos del empresario, ¿vale? Es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a la parte entonces de deberes y obligaciones y, bueno, pues evidentemente es de sentido común, pero las explico un poquito. Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe y diligencia. Es decir, que siempre vamos a actuar con buena fe y con mucha diligencia, prestando atención y mucho cuidado a las tareas que realizamos, ¿de acuerdo? Porque aunque sean por cuenta ajena, yo estoy trabajando para una persona o para una empresa y en ese momento pues lo que produzco es para él o para ella y es importante hacerlo con muy buena fe y evidentemente siempre con mucho cuidado, ¿vale? Como si fuera para uno mismo, ¿vale? Otro de los derechos, perdón, otro de los deberes y las obligaciones es cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten, ¿vale? Ahora también muchísimas empresas tienen lo que viene siendo la prevención de riesgos laborales. Pues hay que cumplir con estas medidas porque son muy importantes a la hora de desarrollar nuestra faena. Hay que cumplir las órdenes e instrucciones del empresario o de la empresaria en el ejercicio de su función directiva, ¿vale? Es decir, hay que cumplir las órdenes del jefe, siempre que éstas se atengan a la ley, ¿vale? Es decir, si el jefe o la jefa te dice a fregar el suelo de rodillas, oye, pues que lo haga tu madre, ¿vale? Es decir, que hay que cumplir las órdenes, pero siempre dentro de la legalidad, de la normativa y de lo que evidentemente tiene que ver con las relaciones laborales y las relaciones humanas con un poco de dignidad, ¿vale? Una de las obligaciones también de las personas trabajadoras es no realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella, ¿vale? En este sentido, hay que ser un poquito leales, ¿de acuerdo?, con la empresa que nos contrata. Evidentemente, otro de los deberes es contribuir a mejorar la productividad,
¿de acuerdo? Porque si le va bien a la empresa, pues evidentemente también me va a ir bien a mí como trabajador y trabajadora, en mantenerme, en promocionar, etcétera. Y luego hay otra serie de deberes y obligaciones que reconoce los estatutos también de los trabajadores o el convenio colectivo según la actividad a la que nos estemos dedicando. ¿Ok? Bien, como hablamos de derechos principalmente, claro, cuando se vulneran, cuando no se cumplen, pues ¿ante quién puedo ejercer yo mis derechos, ¿no? Es decir, ¿ante quién puedo yo reclamar? Bien. En primer lugar, es importante que sea ante el jefe o la jefa. Oiga, usted no está cumpliendo con lo que hemos pactado, ¿vale? Lo que hemos pactado en el contrato, lo que hemos pactado oralmente, ¿vale? Con lo que se dijo que yo iba a hacer, no se está cumpliendo. Entonces, es importante que seamos transparentes en eso y, en primer lugar, le recordemos al jefe o la jefa que no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿vale? Recordad que sus obligaciones son nuestros derechos. Bien. Si eso falla, ¿de acuerdo? Es decir, pasa olímpicamente, pues evidentemente hay otro organismo que es la Inspección de Trabajo, ¿de acuerdo? Es importante porque la Inspección de Trabajo pues es el órgano encargado de vigilar precisamente por el cumplimiento de las normas laborales, ¿vale? Y exigir responsabilidades. La Inspección de Trabajo además puede actuar de oficio sin que nadie le diga nada o porque va un trabajador o trabajadora a decir, oiga, esto es lo que está pasando. ¿Vale? Normalmente se suele arreglar, pero bueno. También tenemos a la Tesorería General de la Seguridad Social, donde además nos podemos informar pidiendo un informe de vida laboral si efectivamente me han dado de alta, si efectivamente estoy en el grupo de cotización que me corresponde, tal y como dice el contrato, ¿vale? Esto es también un organismo interesante. Y también, por supuesto, están los sindicatos. ¿De acuerdo? Los sindicatos también son una muy buena herramienta cuando vemos que nuestros derechos laborales están siendo pisoteados, vulnerados o simplemente no se les está haciendo caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esos 4 organismos que son interesantes. ¿Vale? Ahora nos iríamos a la parte del contrato, pero antes os quiero preguntar, ¿vamos bien? ¿Estoy dando mucha información? ¿Me oís? Lo escuchamos. Vale, ¿sigo? Sí, Vale. continúa. Bueno, continuaremos entonces ahora con el contrato, ¿vale? El contrato, bueno, pues hay muchos tipos de contratos, nos aporta mucha información, ¿de acuerdo? El contrato, mucha gente se agarra a él, pero quiero que sepáis que los contratos pueden ser orales también, ¿vale? Que sin necesidad de tener un contrato por escrito también se puede trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, es más importante, después lo veremos, ¿no? Es más importante el recibo de la nómina que el contrato, ¿de acuerdo? Pero bueno, es simplemente para que lo sepáis. Mirad, hay muchos tipos de contratos, ¿vale? Existe el contrato indefinido, el contrato temporal, el contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? O también está la modalidad de contrato en prácticas, ¿de acuerdo? Ya en otras sesiones o en otros talleres podemos profundizar en cada uno de ellos porque tienen una serie de características distintas, ¿vale? Está claro que el contrato es un acuerdo, eso está más claro que el agua, es un acuerdo entre el empresario y el trabajador por el cual uno se compromete a prestar determinados servicios de forma voluntaria y el empresario pues se compromete a pagar esos servicios, ¿de acuerdo? Mirad, vamos ahora al contenido del contrato. ¿En qué debería de fijarme en un contrato? ¿Vale? Pues evidentemente a la hora de firmar un contrato es bueno que veamos que los datos de la empresa, los datos del centro de trabajo y especialmente los datos de la persona trabajadora son los correctos, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de error, yo que sé, en algún número del DNI, en algún número de la Seguridad Social. Es bueno que antes de firmar el contrato veamos especialmente los datos del trabajador o trabajadora, es decir, de nosotros mismos. Los revisemos. Eso es importante, ¿de acuerdo? Bueno,
Ahí también es importante ver en qué categoría profesional nos han puesto. Es decir, si hemos pactado o si se nos ha llamado y nuestra categoría es como peón de limpieza, pues que ponga efectivamente peón de limpieza, ¿de acuerdo? No ponga otra categoría inferior, porque eso después repercute. Oye, y si lo que hemos pactado y lo que hemos hablado es una categoría, por favor, que esté reconocida esa categoría. Es importante ver en el contrato la jornada de trabajo, ¿vale? La jornada de trabajo normalmente la ponen de manera semanal, ¿vale? Si son 40 horas semanales, si es un contrato a media jornada, pues ver si pone 20 horas semanales, o si es un contrato parcial y hemos pactado que van a ser 15 horas, pues oiga, que pongan nuestras 15 horas. Es importante, ¿de acuerdo? La duración del contrato, etcétera, ¿vale? En esos temas son en los que hay que fijarnos. Y luego una cosa muy importante en la que hay que fijarse es en la duración de las vacaciones, ¿vale? Si son 22 días naturales, si son 30 días, si son 20, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y más importante que ninguna cosa, el convenio colectivo al que hace referencia. Mirad, muchísima gente, muchísimos empresarios, ¿vale? Están en su derecho también. Hay muchos contratos que dicen, percibirá mensualmente, y en vez de poner la cantidad, dice, según convenio colectivo. Las vacaciones serán, y en vez de poner los días concretos, dice, según convenio colectivo. Bueno, pues es importante entonces que veamos a qué convenio colectivo estamos adscritos. Al convenio de hostelería, al convenio de limpieza, al convenio de oficinas y despachos, porque entonces, ¿vale? Nos iríamos al convenio que dice ahí y nos explicaría qué días de vacaciones tenemos derecho, qué retribución, qué permisos. Esto es importante porque, fijaros, el convenio colectivo está por encima del contrato. Me voy a explicar. Si tu contrato de trabajo dice tienes 20 días de vacaciones, pero el convenio colectivo dice que en tu categoría tus vacaciones son de 30 días, lo que manda es el convenio colectivo, no lo que dice el contrato, ¿vale? Esto es como un principio de jerarquía, ¿eh? Es como un triángulo donde por encima estarían las normas internacionales y europeas, después las normas de España, después el Estatuto de los Trabajadores, después los convenios colectivos. Oiga, y mire usted, por último, los contratos, ¿vale? Entonces es importante saber a qué convenio colectivo es el que estamos firmando, porque eso nos va a dar muchísima información de por dónde ir, ¿vale? Bien, bueno, espero que toda esta información os sirva y en cualquier caso, para más adelante, algún taller más concreto o ya también desde la asociación se podrá informar con más detenimiento. Bueno, evidentemente, como trabajadores y trabajadoras, tenemos también una serie de permisos, ¿de acuerdo? Retribuidos, es decir, permisos pagados, ¿bien? Estos permisos que se nos pagan son por contraer matrimonio, ¿de acuerdo? Tenemos 15 días de permiso retribuido, por nacimiento también, ¿de acuerdo? Además, en esto se ha mejorado muchísimo porque, por ejemplo, por nacimiento, tanto madre como padre, ¿de acuerdo? Tienen 16 semanas, es decir, unos casi 4 meses, ¿de acuerdo? De permiso retribuido. Después de esos 4 meses, ¿de acuerdo? También se tiene algunas horas al día de cuidado de lactante, ¿vale? Y es importante decir cuidado de lactante y no lactancia, ¿vale? Porque, oye, también un padre puede pedir este permiso para ir a dar un biberón. No necesariamente hay que sacarse la chucha y para que el niño tome leche, ¿vale? Sino que también un biberón sirve. Es decir, que aquí madre y padre tienen los mismos derechos y también las mismas obligaciones, ¿de acuerdo? Es importante también saber que tenemos permisos retribuidos por fallecimiento, por hospitalización de operaciones, ¿de acuerdo? No solamente nuestro, evidentemente, sino de familiares hasta segundo grado. Después veremos qué familiares son estos, ¿de acuerdo? Y también se tienen derecho a permisos pagados cuando tenemos un examen, cuando hay votaciones, oye, y tenemos que ir a votar, cuando tenemos juicios, ¿vale? Cuando se tiene algún juicio, oye, sea como testigo, como persona implicada, porque nos llaman, pues también tenemos nuestro derecho
a ir a ese juicio y además nos pagarían ese día o esas horas que se pierden, ¿de acuerdo? Ahora vamos al tema de qué se entiende en esto del derecho laboral, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguien que me habéis interrumpido por algo? Chicas, nosotras aquí sí que lo vemos. Lo que le pasa es que se le va la voz, lo escuchamos entrecortado. Ahora mismo no lo escuchábamos. Vale. ¿Ya? Bueno, pues me pongo más para adelante a ver si así se me oye mejor. Bueno, os estaba diciendo que en el derecho laboral se entiende la consanguinidad y la afinidad familiar de la siguiente manera. Primer grado sería el marido o la mujer, es decir, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, por supuesto también nuestros suegros, el yerno y la nuera. Esto sería de primer grado. Por lo tanto, si algún familiar de primer grado está en el hospital, tiene una operación, oye, ocurre algo, si es en la misma ciudad, podemos pedir permiso de hasta 3 días, ¿de acuerdo? Y esos 3 días además son pagados, ¿vale? Si este familiar de primer grado, que ahí veis quiénes son, tiene una operación o igual nos necesita, pero vive fuera de nuestra ciudad y nos tenemos que desplazar, se pueden solicitar hasta 5 días, ¿de acuerdo? También es verdad que después, según el convenio colectivo que se tenga en ese contrato, varía un poquito, pero esto es lo que sería la norma general. Y luego, fijaros, familiares de segundo grado serían nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros nietos y nuestros cuñados, ¿de acuerdo? Igual, si, oye, tenemos que ir al hospital porque lo han operado y es en la misma ciudad, podríamos solicitar hasta 2 días, ¿de acuerdo? Y si es fuera de la ciudad, hasta 4 días. Como veis, aquí no entran primos, no entran sobrinos, en fin, que es un poquito, bueno, pues eso, muy para allá la cosa, pero es que quien ha hecho estas leyes, pues evidentemente son jambos, ¿de acuerdo? Y nosotros, como no vivimos ajenos a esta sociedad, pues asumimos que en los permisos laborales, pues mira, hija, de primer grado y de segundo grado, hasta ahí llega, ¿vale? Bien, dicho esto, nos vamos ahora sí, creo, a la parte más importante de todos estos temas laborales, ¿no? Que es el tema de la nómina. No solamente porque vayamos a cobrar, que nos viene muy bien y nos da mucho gustito, sino porque además es verdad que es la parte más importante, es el documento más importante de esta relación laboral, especialmente para ejercer también nuestros derechos, ¿de acuerdo? Bien. La nómina es el salario base más los complementos salariales, ¿de acuerdo? Los complementos salariales, pues, son la antigüedad, la formación que podamos tener, ¿de acuerdo? Y el salario base es el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Que ahora veremos un poquito qué es eso del salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? Mirad, el salario mínimo interprofesional para 2020, el año que estamos acabando, nos dice un poco esto, ¿vale? Que si son 14 pagas al año, es decir, 12 pagas más 2 pagas extraordinarias, viene a ser unos 950 euros brutos al mes. De ahí hay que descontar cosas, ¿de acuerdo? Pero el salario mínimo, pues oye, ha subido bastante, ¿de acuerdo? Y como veis, serían 1.108 euros brutos al mes si son 12 pagas, ¿vale? Si no hay pagas extraordinarias, pues entonces son 1.108 horas. ¿De acuerdo? Perdón, 1.108 euros al mes. Esto siempre y cuando sea a jornada completa, ¿vale? Acordaros que no es lo mismo el dinero bruto que el dinero líquido, ¿vale? El dinero bruto están todos los conceptos. De ahí nos quitan el IRPF, nos quitan la seguridad social, nos quitan la formación y se quedaría después en el importe líquido, es decir, lo que ya vamos a recibir, lo que nos van a ingresar en nuestra cuenta, ¿vale? Esto es importante también separarlo. Y veis que si se está a jornada parcial, ¿vale? Pues lo que nos correspondería, ¿de acuerdo? Si estamos a 35 horas, si estamos a 20 horas, pues también depende si son 14 pagas o 12 pagas, ¿de acuerdo? Bueno,
Esto es un dato interesante que yo, como después le paso toda esta información a la asociación, si después la queréis trabajar más en pequeño grupo, pues perfecto. Y algo importante que tenemos que saber, ¿vale? El salario mínimo interprofesional, que serían, según las horas que trabajemos, pues imaginaros que trabajamos 40 horas, pues el salario mínimo son 950 euros. Bien, pues el salario mínimo es inembargable, es decir, si imaginaros que por lo que sea yo cobro 1.300 euros y oye, también por lo que sea me tienen que embargar parte de mi nómina, hasta 950 no se puede tocar. Y a partir de 950, como cobro 1.300, a partir de 950 sería una parte proporcional, ¿vale? Tampoco todo se me puede embargar. Esto es interesante porque hasta ahora o hasta hace poco, cuando se te embargaba la nómina por cualquier chorrada, ¿de acuerdo? Lo primero que te tocaban era precisamente los ingresos fijos con los que tú contabas y, oye, desaparecían de repente porque Hacienda, porque un banco, porque no sé qué, te lo embargaban, ¿de acuerdo? Ahora es importante saber que el salario mínimo es inembargable, no se puede tocar bajo ningún concepto por parte de nada ni de nadie, ¿vale? Importante esto, ¿de acuerdo? Y luego fijaros, ¿no? ¿Por qué es tan importante la nómina? Es decir, el recibo de la nómina, más que el contrato. Es decir, el recibo de la nómina es importante tenerlo y guardarlo. Porque mirad, es precisamente la prueba fehaciente de que existe una relación laboral con esa empresa, ¿vale? Es la única manera a la hora de reclamar una indemnización, un salario, etcétera. Es decir, oiga, usted se está retrasando, usted no me ha pagado este mes, ¿vale? Como tengo los meses anteriores guardaditos, pues es la prueba para reclamar precisamente el salario o, oiga, ante cualquier organismo, porque se denuncia por lo que sea, para reclamar tu salario, ¿vale? Para eso, cuando hay empresas que no pueden pagar el salario, existe un organismo que se llama Fondo de Garantía Social que asume el pagar a los trabajadores estos salarios. Pero para eso hace falta tener los recibos de nómina. Muy importante tener tu carpetita y guardarlo. Y mirad, precisamente el recibo de la nómina o la nómina es un documento imprescindible para solicitar cualquier tipo de prestación a la seguridad social por incapacidad temporal, lo que viene siendo una baja, ¿verdad? Una baja de trabajo por lo que sea. Oiga, o la jubilación, incluso el desempleo, ¿vale? O otras prestaciones que, oiga, podemos tener derecho. Esto es importante saberlo. Y sobre todo es una prueba esencial, el recibo de la nómina, para presentar demanda o denuncia ante los juzgados de lo social. Si la cosa se complica mucho, pues entonces nos vamos al juzgado de lo social, que probablemente nos acompañe algún sindicato, que lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Es importante porque es la mejor prueba de que, oiga, esto me corresponde y me lo merezco, ¿vale? Bien, y bueno, pues tampoco quiero ser muy cansino y probablemente tengáis algunas dudas o preguntas que yo estaré encantado de resolver. Pero antes de terminar, sí que me gustaría, bueno, hacer un poco un repaso también a estos últimos 10 años, ¿no? De 2010 a 2020, cuál ha sido la situación precisamente económica para muchos de nosotros y nosotras. Cuando digo nosotros y nosotras, es precisamente a grupos, pues a grupos sociales que hemos estado en riesgo de exclusión, ¿no? Porque hemos pasado en 2010 de la gran recesión económica, ¿vale? Que hasta hace un par de años parecía que salíamos ya de esa recesión económica, hemos pasado de la gran recesión económica del 2010 al gran confinamiento de 2020, que bueno, ha tirado por suelo cualquier sueño y cualquier posibilidad de levantar cabeza, ¿verdad? Pero bueno, aún así hay que ser siempre positivos y hay que tener en cuenta que entre todos y todas pues podemos mejorar. Entonces, hablando precisamente de sueños, de derechos, me parece súper importante esta parte que es que el primer derecho y el primer deber es soñar, mejorar, ser feliz, crecer, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues que nunca, por favor, dejéis de soñar, dejéis de mejorar y nunca dejéis de querer crecer, ¿no? Y nunca sola, sino siempre acompañada. Por eso es súper importante el tema de la participación social. Y bueno, yo hasta aquí es un poco lo que quería compartir con
con vosotras y yo ya ahora estoy ya dispuesto a que me preguntéis o a que podamos resolver dudas que tengáis. Muchas gracias. Bien, Juan, es que yo tengo que andar para allá y para acá con las chicas también. No te preocupes. Yo sé que es un rollo todo lo que os he soltado, pero es que para hablar de derechos y obligaciones es que, de verdad, os he hecho un resumen, os he hecho un favor, porque si tuvierais que leer todo lo que me ha tocado leer a mí, de leyes, de derechos, mira, uno no se entera de nada y al final hacen con nosotros lo que les da la gana. Entonces, oye, pues está bien así, ¿eh? No, está bien. A mí me ha servido, porque mira, yo ahora para los estudios tengo que estar estudiando esto. Me ha venido. Muy bien. Pues yo te pasaré la presentación con sus enlaces, porque si le viene bien, ¿ves? El trabajo que haga uno también, que pueda ser compartido, claro que sí. Claro. Yo creo que las chicas a lo mejor tienen algo que preguntarte. Claro, si quieran. Chicas, ¿quieres preguntarle algo a Juanda? David, Sí. te quería hacer una pregunta, y es que qué problemas has tenido a lo largo de tu vida laboral y qué problemas has tenido. Yo personalmente, Sí. sí, pues bueno, a ver, problemas como tal ha sido más bien un problema personal, ¿no? Y es que a veces, como yo soy una persona que le gusta hacer muchas cosas y implicarse en muchas cosas, sí que es verdad que en algunos momentos, pues bueno, se han aprovechado, para entendernos de alguna manera, de mi buena fe y entonces, pues, por ejemplo, he estado haciendo muchas cosas gratis, ¿no? Y está bien hacer cosas gratis, faltaría más, y de hecho las sigo haciendo, pero lo que no está bien es que alguien pues se quiera aprovechar de esa buena voluntad que tú tienes haciendo cosas gratis, pero a él le está dando un beneficio. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Es decir, hacer cosas gratis es maravilloso y especialmente en procesos de asociaciones y demás, el voluntariado, etcétera. Lo que no vale es utilizar a este voluntariado, por llamarlo de alguna manera, para que supla cosas de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es el único problema que me he encontrado, ¿vale? Que hay gente en determinadas empresas que se aprovecha un poco de la buena fe de las personas, ¿no? Incluso de propios trabajadores y trabajadoras que ya estamos trabajando, bueno, pues a veces por mantenernos en el trabajo, pues si el jefe te dice que hagas 2 horas más, pues tú las haces, ¿no? Por mantener el trabajo. Pero hay que tener cuidado. Una cosa es hacerlo puntualmente y como un favor, y otra cosa es que se convierta en una costumbre y resulta que ese par de horas, pues según la ley, pues también se tienen que pagar como horas extras, ¿vale? Es decir, que yo en ese sentido es el único problema que he tenido. Porque mirad, a la hora de acceder a trabajo, no solamente la formación, a mí, por ejemplo, me ha venido fenomenal lo que os he comentado antes, la participación social, y meterme en asociaciones, estar en grupos. A mí eso me ha venido muy bien, porque me ha dado pie a enterarme de cosas, ¿vale? De oportunidades que me podían venir bien, pero también ha dado pie a que otra gente me conozca, ¿eh? Y resulta que esa otra gente pues ha enterado que no sé quién necesita un educador, necesita un animador, necesita un formador, ¿vale? Pues si aquí igual, claro, siempre se ha dicho, ¿no? El trabajo no va a venir a tu casa a tocarte la puerta. Entonces, en ese sentido, os animo a que sigáis en esos procesos de participación que tan bien lleváis desde la asociación, ¿no? Ese es el único problema. Y luego, bueno, en el plano más personal, yo qué sé, pero eso ya son circunstancias personales, ¿no? Yo, por ejemplo, por el tema de gitano, jamás he tenido ningún problema. También es verdad que como tengo este perfil que parezco un tiburón, ¿vale? A lo mejor se han asustado un poco, ¿de acuerdo? Pero, bueno, yo por el tema gitano no he tenido nunca ningún problema, ¿vale? Bueno, ¿qué más preguntas? Ah, vale, vale. Venga, venga. Buenas. Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí. Sí.
porque mira, trabajando mucho tiempo en limpieza, de limpiadora. He escuchado que en todos los sitios no se tiene el mismo convenio. Porque yo tenía 3 días de asuntos personales con vacaciones disfrutadas y vacaciones disfrutadas. También, si yo una compañera que tenía vacaciones, el jefe, en vez de mandar a una, nos mandaban a nosotros. Esas horas extras me la pagaban a 7 euros la hora. Entonces, trabajaba 4 horas. 4 horas, por eso más reuniones que han dicho 5 días. Todos los trabajos no tienen el mismo convenio. Porque hay muchos que no lo tienen. Claro. Claro, tiene razón. Efectivamente, hay distintos convenios colectivos, incluso para un mismo sector, ¿vale? Para un mismo sector. Entonces, es importante ver en tu contrato exactamente a qué convenio colectivo se refiere, ¿vale? Pero, entonces, viendo un poco a qué convenio colectivo se refiere, uno puede ir entonces a ese convenio y ver que efectivamente se le reconocen 3 días, se le reconocen 2 o 1. Y luego, evidentemente, hay empresarios que, en fin, hacen estas prácticas que no son muy éticas. Es decir, que te trasladan a ti de un sitio, o sea, te trasladan, no, haces tu trabajo y después de tu trabajo ven a suplir a tu compañera. Claro, dice, pero esto me lo pagáis aparte. No, eso forma parte de tu jornada. No, no forma parte de mi jornada porque mi jornada son 4 horas que dedico a esto. En fin, es que hay mucha picaresca también, mucha cara dura. Y en momentos de crisis como los que estamos viviendo, aún más, ¿vale? Porque precisamente en los momentos de recesión, es decir, de crisis económica, en momentos de pandemia o en momentos de guerra, ¿vale? Pues las desigualdades y estos abusos suelen ocurrir mucho. Entonces, es bueno que si esto nos pasa, ¿vale? Veamos en el contrato a qué tipo de convenio colectivo se refiere y ante la menor duda ir a un sindicato. Y el sindicato nos va a explicar exactamente a qué tenemos derecho, ¿vale? Es que hay muchos convenios también en el parlado. A lo mejor en cada son 4 días, son 2, por muy llegado que sea. ¿Qué más es en España que ha dicho? Pues una nuera puede tener 3 días, 4 días, cuando que un hermano a lo mejor no lo tiene, tengan 2. Es que yo estaba trabajando y ese convenio lo he visto. ¿Tú lo has visto? Claro, yo estaba trabajando mucho tiempo, yo me he leído mi contrato y ese convenio no. Aunque sea un hermano, tiene 2 días. Y más tarde que has dicho, pues una nuera, no más importante un hermano y una abuela que una nuera, es más allegado. Y a lo mejor te cabe más una nuera que claro. No, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo cuando he hablado de los permisos retribuidos de familia de primer grado, segundo grado, era un poco como de manera general. Luego hay que irse a los convenios. Pero en cualquier caso, los convenios colectivos no son para toda la vida. Es decir, los convenios colectivos se pueden cambiar y se pueden modificar gracias a la presión de los grupos de trabajadores de una misma empresa, ¿vale? Porque a veces hay convenios colectivos de una sola empresa y otras empresas tienen otros. No sé si me explico. Es decir, cuando la empresa tiene muchos trabajadores, a veces tiene hasta un propio convenio colectivo solo de esa empresa, para las limpiadoras de esa empresa. Y le reconocen muchas cosas y demás. Y sin embargo, la empresa de enfrente, que también tiene limpiadoras, pero al ser más pequeña, pues tiene otro convenio colectivo. Entonces, hay que seguir haciendo presión para mejorar. No nos podemos estancar nunca. Y sí, es curioso, ¿no? Que tu suegro, bueno, que tu suegro es importante, pero que es curioso que suegros, nuera y demás estén como primer grado, nena, y tu nieto en segundo, en fin, pero eso ya también son cosas culturales, ¿vale? Porque, por ejemplo, para nosotros y nosotras, para los gitanos y las gitanas, familia es hasta 5º grado. ¿A dónde va? Hasta 5º grado, nena. Es decir, tu primico segundo, tu resobrino de tu primo hermano, que está en el hospital, ¿no vas a ir? Pues claro, corriendo, pero no pidas permiso, que no te lo van a dar, ¿vale? Pero yo tengo que lo que diga y lo que dice, no veo que no está. Eso yo no veo normal. Gloria, vuelvo a repetir lo que no te has escuchado, por favor. No lo oye. Que no lo ve normal que la nuera tenga el primer grado y un nieto, ¿no? Vale. Pero no, ese convenio para mí está mal hecho. Porque el primer grado tiene que ser el nieto o mi hermano.
no la nuera. Pero claro, cuando tienes un contrato, te tienes que hacer jefe. O coges esto o nada. Tienes que limitarte a ese contrato. ¿Me escuchas? Claro, pero escucha, y te voy a contar una cosa más, que en fin, que no sirva para generalizar, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero se pide justificante del hospital o de la operación porque también algunos trabajadores y algunas trabajadoras que efectivamente estaban operando a su padre, a su madre, a su hermano, han pedido esos días y después no han aparecido por el hospital. Claro, que de ser mujambo, ¿vale? Que no quiero generalizar, pero es que, claro, y nosotros, sin embargo, eso, hasta el vecinico de al lado lo operan y vamos al hospital. Mira, no te rías tanto. Carmen, ¿quieres decir algo? Que he visto que estabas levantando la mano. ¿Hay algún tipo de contrato para hacer una visita social? Acércalos a la cámara, por favor. Si existen tipos de contratos para gente con movilidad social. He entendido si hay algún tipo de contrato para personas con Exclusión social. exclusión social. Claro, bueno, madre mía, una barbaridad. Además, con bonificaciones a las empresas. Es decir, esto también tenemos que saberlo y desde las asociaciones, y no solamente desde las asociaciones, sino desde otros organismos y otros estamentos, esto también hay que fomentarlo. Porque mirad, hay bonificaciones a las empresas con el tema de la exclusión social, ¿de acuerdo? Es decir, una empresa que contrata a una persona que está en exclusión social tiene a veces hasta unas ayudas de un año de pago de la seguridad social. Es decir, que a la empresa no pagas la seguridad social y esto es súper importante. Hay bonificaciones para personas con el tema de violencia de género, que también están en exclusión social. Por el hecho de ser mujer, de determinados barrios, ¿vale? Que no han tenido oportunidad de crecer laboralmente, también se tienen ayudas. Entonces, este tipo de cosas también tenemos que fomentarlas y recordarlas, porque esto también es un aliciente para que algunas empresas puedan contratar a mujeres y a hombres que están en exclusión social y muy válidas, ¿de acuerdo? Porque si a la empresa no le va a costar la seguridad social durante un determinado tiempo, pues esos son costes que se ahorra la empresa. Bueno, chicas, ¿tienes que preguntar algo más? ¿O ya...? ¿No? Bueno, pues dejamos a nuestra presidenta, a Wanda. Bueno, Juan David, veréis, sobre todo a vosotras, que esto, como era, digamos, un seminario solo para mujeres y los problemas que nos encontramos por el camino con el tema laboral y demás, y la formación, pues dices, pues son todas mujeres menos Juan David. Pero es que Juan David ha sido una persona que ha estado aquí siempre. Juan David se hizo adulto aquí en esta casa. Entonces ha sido un compañero de viaje de todas. Es una persona que siempre ha apoyado a los grupos de mujeres, siempre ha estado a nuestro lado, lo que os digo, un compañero de viaje. Y no quería prescindir de él en el día de hoy. O sea, me apetecía mucho que él estuviera aquí. Para nosotras es la primera experiencia que tenemos a través de online, poder hacer un seminario. Y bueno, pues en esa nueva experiencia, él que ha estado prácticamente en todas, pues tenía que estar también. Así que, Juanda, gracias una vez más por acompañarnos y, en fin, por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras. Estoy súper orgulloso de ser uno de los pocos hombres que están en este webinar. Me encanta. Me encanta. Espera. Gracias. Sí, sí.
¡Hombre! Gracias de verdad. Gracias a todas. Tenemos que felicitarnos todas, pero aún nos queda 2 días por delante, ¿vale? Y esperemos que todas vosotras volváis a conectaros. Las que estáis aquí de forma presencial, como las que no están, que están a nivel online. Vamos a confiar en que vamos a seguir estos 3 días, porque creo que son experiencias buenas y las que vosotras que lleváis tanto tiempo trabajando desde los grupos e intentando mejorar situaciones y demás, en estas nuevas experiencias debéis de estar todas, ¿vale? Ya os dice Itamar los horarios y las personas que van a estar mañana y pasado, ¿vale? Sí, mañana tenemos a Mara Montoya, que es coordinadora del Instituto de Cultura Gitana y presidenta de la asociación Romiser Seni. Nos va a hablar sobre la conciliación familiar, ser madre y ser mujer gitana. Luego también tendremos a Consuelo Correas, que es orientadora laboral del programa CEDER. Y también nos hablará sobre herramientas para buscar empleo, currículos, etc. El miércoles también tendremos redes de apoyo mutuo entre mujeres, una alternativa para la conciliación, con Antonia Jiménez, que es activista en la dignidad y la defensa de los derechos del pueblo gitano y de la igualdad y, bueno, una activista. Después hablaremos de nuestro programa que se llama Tierra Fértil, donde estaremos Sally, nuestra presidenta Alessandrina y yo, hablando nuestra experiencia también como mujeres activistas que hemos empezado, ¿no? Como a través de estas mujeres que han hablado hoy y las que van a hablar mañana, ¿no? Y esperemos que no perdáis ningún día, que va a ser muy interesante. Las mujeres que podáis estar aquí presentes, como habéis visto, va a ser algunas presenciales, pero las que no vais a poder asistir ni mañana ni pasado, me gustaría que pudierais entrar de forma online. Y a partir de ahora vamos a dar más difusión el día de hoy para que todo el mundo, a través de las redes sociales, podamos dar más difusión y poder entrar mucha más gente, aunque estas jornadas van a estar grabadas y lo vamos a exponerlas en las redes sociales. Hoy mismo esta jornada se colgará en las redes, pero si queréis estar en vivo y en indirecto, os invito a que mañana y pasado estéis conectados a las mismas horas, y los horarios están también puestos en la página web y en la página de Facebook. Ha sido un placer contado con todas vosotras, con nuestras mujeres que siempre ahí pendientes y no fallan a nada. Yo espero que os haya gustado, chicas. Y mañana, aunque no estéis presencial, a las que estáis aquí hoy, estaremos online, y si queréis participar, también le dais al micro y participáis en el debate mañana. Nos vemos mañana y muchas gracias a todos, la gente que ha estado online y las que están presenciales. Gracias, chicas.